Teórico virtual sobre sistema motor. Rol de los ganglios basales en el control de movimientos voluntarios. En este audiovisual analizaremos el papel de los ganglios de la base en el control motor. En primer lugar, revisaremos la estructura general del sistema motor y la relación de los ganglios de la base con el resto de las estructuras que participan en el control motor. Las neuronas motoras superiores localizadas en la corteza motora y el tronco encefálico proyectan a la médula espinal, donde hacen sinapsis con las motoneuronas inferiores o motoneuronas alfa, que comandan la contracción muscular. La actividad de las motoneuronas superiores es modulada por estructuras adicionales que participan en el control motor. Una de ellas es el cerebelo, que recibe información propioceptiva de los músculos y las articulaciones desde la médula espinal. Por otro lado, recibe información sensorial y sobre el plan motor provenientes de varias regiones de la corteza cerebral. De este modo puede comparar la acción planificada con la real y ajustar el plan motor vía proyecciones a las cortezas motoras a través del tálamo y núcleos motores del tronco. Otro grupo de estructuras que modulan a las motoneuronas superiores son los ganglios basales, que constituyen parte de un circuito subcortical que recibe proyecciones de la mayoría de las áreas de la corteza y envía proyecciones a las cortezas motoras y premotora y al tronco encefálico. Los ganglios basales son fundamentales en la iniciación y secuenciación de movimientos. Mientras una lesión completa de las vías descendentes motoras generará la falta de ejecución de movimientos voluntarios por debajo de la lesión, lo que se conoce como parálisis, las lesiones cerebelosas o en los ganglios de la base generan desórdenes del movimiento que no implican parálisis. En esta clase veremos en más detalle la organización de los circuitos de los ganglios de la base y desórdenes asociados a su disfunción. Los ganglios de la base constituyen circuitos que son esenciales para el inicio y terminación de movimientos voluntarios. Por otra parte, y en conjunto con la corteza motora suplementaria, participan en la generación de secuencias de movimientos, tales como jugar al tenis o tocar el piano. En este video veremos la localización anatómica de las estructuras que componen los ganglios de la base. Esta simulación nos permite apreciarlos al remover el cráneo y la corteza cerebral. Como veremos, los ganglios de la base incluyen a los núcleos putamen y caudado con forma del cuerpo estriado. También incluyen al globo pálido, que tiene una porción externo-lateral y una porción interno-medial. Finalmente, a nivel del mesencéfalo, encontramos la sustancia nigra y los núcleos subtalámicos. Los núcleos caudado y putamen del cuerpo estriado constituyen los núcleos de entrada de información al circuito de los ganglios de la base. La mayoría de las proyecciones que recibe el estriado provienen de múltiples regiones de la corteza. Regiones diferentes de la corteza proyectan a regiones diferentes del estriado. Las proyecciones corticales forman sinapsis glutamatérgicas sobre neuronas del estriado. El estriado recibe a su vez inervación de neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo, localizadas en la sustancia nigra par compacta. Esta inervación dopaminérgica modula la inervación cortical. El estriado envía proyecciones inhibitorias que liberan GABA a otro núcleo del circuito de los ganglios basales, el globo pálido interno, que constituye el principal núcleo de salida de los ganglios basales. Las neuronas eferentes del globo pálido interno dan origen a la principal vía que conecta los ganglios basales con las motoneuronas superiores de la corteza. Esta vía tiene una estación de relevo en núcleos ventrales del tálamo. De esta manera, se completa un circuito en forma de bucle en el que la información originada en múltiples áreas corticales es procesada en los ganglios basales y se transmite nuevamente a la corteza, específicamente a áreas motoras. Este circuito de los ganglios basales se conoce como vía directa. Las neuronas del estriado que participan en la vía directa expresan en su membrana receptores para dopamina de tipo D1, que median la respuesta excitatoria a señales provenientes de la sustancia negra compacta
esencial para el funcionamiento de esta vía. Aquí vemos una representación esquemática de la vía directa. Las neuronas del estriado, llamadas neuronas espinosas medianas, poseen un gran árbol dendrítico. Cada neurona cortical contacta un gran número de neuronas espinosas medianas, cada una de las cuales integra información proveniente de miles de neuronas corticales. Las neuronas espinosas medianas se encuentran mayormente silentes y se activan cuando reciben señales excitatorias significativas de la corteza y de la sustancia negra compacta. Las neuronas del pálido, en cambio, tienen actividad tónica. Dado que las neuronas del pálido son inhibitorias sobre el tálamo, contrarrestan posibles señales que podrían provocar excitación talámica. Así, las neuronas del tálamo mantienen una actividad reducida y no ejercen una excitación significativa sobre las neuronas de la corteza. Este mecanismo contribuye a la prevención de movimientos no deseados. Ante una activación transitoria de las neuronas del estriado por acción de la corteza, las neuronas del pálido se silencian transitoriamente debido a la acción inhibitoria proveniente del estriado. Esta ventana temporal de inhibición del pálido reduce su efecto inhibitorio tónico sobre el tálamo, permitiendo que otras señales excitatorias puedan activarlo. Este mecanismo es llamado desinhibición, ya que la inhibición ejercida por el pálido es interrumpida transitoriamente. La desinhibición transitoria del tálamo permite que éste envíe señales excitatorias a las motoneuronas superiores y así la iniciación de movimientos. La vía directa que describimos hasta ahora tiene la función de interrumpir la inhibición tónica del tálamo que se transmite a las motoneuronas superiores. Una segunda vía, la vía indirecta, funciona aumentando el tono inhibitorio del circuito de los ganglios de la base. Esta vía indirecta provee un camino adicional por el cual el estriado se conecta con el globo pálido interno. La subpoblación de neuronas espinosas del estriado que participa en la vía indirecta proyecta el globo pálido externo, que proyecta el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico proyecta de regreso al pálido interno, el cual, como ya hemos visto, se conecta con la corteza vía el tálamo. Cuando la vía indirecta se activa por señales de la corteza, las neuronas del estriado inhiben la actividad tónica de las neuronas del pálido externo. Como las eferencias del pálido externo son inhibitorias, la activación de la vía indirecta trae como consecuencia una activación del núcleo subtalámico. Como el núcleo subtalámico es excitatorio sobre el pálido interno, la activación de la vía indirecta aumenta el tono inhibitorio sobre el tálamo y, en consecuencia, sobre las motoneuronas superiores. Como vimos, las neuronas espinosas que participan en la vía directa expresan receptores dopaminérgicos de tipo D1, que median una respuesta excitatoria a las señales de la sustancia negra. En contraste, las neuronas espinosas del estriado que participan en la vía indirecta expresan en su membrana receptores para dopamina de tipo D2, que media una respuesta inhibitoria a las señales provenientes de la sustancia negra compacta. De este modo, la sustancia negra puede por un lado activar la vía directa, responsable de reducir la inhibición sobre las regiones motoras de la corteza, y por otro lado inhibir la vía indirecta, responsable de aumentar la inhibición sobre las regiones motoras. Como las vías directa e indirecta tienen efectos opuestos, la acción de la dopamina lleva a una disminución de la inhibición del tálamo. Los ganglios de la base participan en circuitos similares involucrados en otras funciones, además del control motor. Todos tienen en común la estructura de bucle y trabajan en paralelo. Además de los circuitos motores, podemos identificar un circuito prefrontal, que posiblemente controle el inicio y terminación de procesos cognitivos tales como la planificación de una acción o la memoria de trabajo, y un circuito límbico que posiblemente controle la conducta emocional y la motivación. Una de las patologías representativas de la disfunción de los ganglios basales es la enfermedad de Parkinson. En este paciente parkinsoniano vemos la dificultad para levantarse del asiento e iniciar la marcha, tanto como la dificultad para volver a iniciar la marcha
cuando tiene que dar la vuelta al final del pasillo. Estas manifestaciones reflejan la asinesia típica de la enfermedad. Cuando logra moverse, lo hace lento, es decir, manifiesta bradicinesia, y a su vez camina de manera rígida con pasos cortos. Como vimos, el control de los movimientos voluntarios por los ganglios de la base involucra la modulación dopaminérgica proveniente de la sustancia negra sobre el estriado. En la enfermedad de Parkinson se produce una degeneración de estas neuronas dopaminérgicas y se debilita la modulación por dopamina de los circuitos de los ganglios basales. ¿Cómo podemos explicar las manifestaciones del Parkinson debido a la disfunción de los circuitos de los ganglios de la base? La debilitación de las señales dopaminérgicas nigroestriatales reduce, por un lado, la estimulación de la vía directa y, por otro, remueve la inhibición sobre la vía indirecta. Ambos efectos resultan en un aumento del tono inhibitorio de los ganglios basales ejercido sobre el tálamo, reduciendo la probabilidad de activación de las motoneuronas corticales y, por ende, hipocinesia. La predicción del modelo que vimos es que, si pudiéramos de algún modo reducir la hiperinhibición tónica del pálido interno sobre el tálamo, podríamos mejorar a un paciente con Parkinson. Aquí vemos al mismo paciente que veíamos antes, a quien se le activa un estimulador que tiene implantado bajo la piel del pecho y que envía pulsos eléctricos mediante un cable al núcleo subtalámico. Se usa un tipo de estimulación que interfiere con la actividad de este núcleo. La dificultad que antes tenía para iniciar el movimiento ya no se observa, así como tampoco se observa la rigidez característica durante la marcha. Por otra parte, la marcha es ágil, refleja una disminución de la bradicinesia. ¿Cómo se explica la mejora en la marcha por inhibición del núcleo subtalámico? Tal como se ve en el esquema, si interferimos con la actividad del núcleo subtalámico, disminuye la sobreestimulación sobre el pálido interno, recuperándose la inhibición tónica sobre el tálamo a valores más cercanos a los normales, y por ende, habilitando la salida talámica y el reclutamiento de las cortezas motoras. Otra manifestación del Parkinson es el temblor. En este paciente vemos que el temblor se manifiesta tanto en relajación como en una postura sostenida. Otra patología representativa de la disfunción de los ganglios de la base es la enfermedad de Huntington. Los pacientes se caracterizan por presentar hipercinesia, que se manifiesta en forma de movimientos abruptos e involuntarios en la musculatura proximal, que llamamos corea, y de la musculatura distal, que llamamos atetosis. Una manifestación adicional de la enfermedad de Huntington es la demencia. Aquí vemos imágenes coronales obtenidas por resonancia magnética de un individuo normal, donde se han señalado el contorno del caudado y putamen a la izquierda y el contorno del cerebro a la derecha. Si se comparan estos contornos con los de un paciente, se observa que en la enfermedad de Huntington existe una degeneración del caudado y el putamen, con la consecuente expansión de los ventrículos y además atrofia cortical. ¿Cómo explicamos las manifestaciones del Huntington debido a disfunciones de los circuitos de los ganglios de la base? La degeneración del estriado afecta mayormente a las neuronas que participan en la vía indirecta. Esto aumenta el tono inhibitorio del pálido externo sobre el núcleo subtalámico y lo hace menos efectivo para contrarrestar la acción de la vía directa sobre el pálido interno. El menor tono inhibitorio del pálido interno sobre el tálamo resulta en hiperexcitación de las motoneuronas corticales, produciendo movimientos involuntarios e hipercinesia. Podemos concluir la sesión sobre la contribución de los ganglios de la base al control del movimiento voluntario, integrando los conceptos revisados
por medio de este esquema. La realización de una acción, por más simple que sea, en este caso la toma de una pelota, involucra una serie de pasos mediados por distintas regiones corticales que permiten alcanzar la meta. El reconocimiento y localización espacial del objeto respecto de la cocina. La transformación de esta información sensorial en un vector de movimiento. La selección del plan motor necesario y la activación de patrones musculares específicos con una fuerza y dirección determinados. En esta acción, los ganglios de la base juegan un papel esencial en la iniciación del movimiento y en la programación de la secuencia de movimientos que involucran el estirarse, tomar la pelota y hacer algo con ella.